Saludos, amantes del terror. Les habla Shade. Escriban en los comentarios de dónde nos siguen, suscríbanse, activen las notificaciones y no olviden dar like. Apaguen las luces y únanse a este viaje que comienza ahora. Me llamo José, soy padre de 2 hijos y siempre he trabajado como mecánico aquí en Ciudad Juárez. La vida nunca fue fácil para nosotros, pero siempre nos hemos las arreglado. Sin embargo, en los últimos tiempos, las cosas se complicaron de verdad. La oficina en la que trabajaba quebró y me encontré desempleado, con un montón de cuentas por pagar y sin saber qué hacer. Mi esposa, Sofía, trabaja como cajera en un supermercado, pero su salario apenas alcanza para cubrir los gastos básicos. Estábamos a punto de ser desalojados de casa y yo no lograba conseguir otro empleo. La situación era desesperada. Fue entonces cuando, un día, recibí un mensaje extraño en WhatsApp. Venía de un número desconocido, ofreciendo un trabajo para transportar una camioneta desde Tijuana hasta Guadalajara. El dinero era altísimo, muchísimo más de lo que jamás ganaría en un mes como mecánico. Al principio dudé. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Pero la necesidad era tanta que no podía simplemente ignorar la oportunidad. Hablé con Sofía y ella se mostró preocupada, sintiendo que había algo raro en esa historia, aunque también sabía que necesitábamos el dinero. Después de pensarlo mucho, decidí aceptar el trabajo. Al fin y al cabo, ¿qué podía salir mal? Solo se trataba de conducir una camioneta de un lugar a otro, sin hacer preguntas. Eso era lo que me repetía a mí mismo, al menos por un tiempo. Intercambié varios mensajes con el contacto de WhatsApp y me dio las instrucciones. Tenía que ir a Tijuana, encontrar a un hombre llamado El Flaco, en un estacionamiento abandonado y recoger la camioneta con él. El tipo me dijo que la carga era delicada y que no podía abrir el compartimento trasero por nada del mundo. Además, debía entregar la camioneta en Guadalajara antes del amanecer, sin detenerme en ningún sitio. A la mañana siguiente tomé un autobús hacia Tijuana, con el corazón encogido y la mente llena de dudas. El viaje fue largo y agotador, y ni siquiera pude dormir. Con cada kilómetro que me alejaba de casa, la sensación de estar metido en un problema mayor aumentaba. Cuando llegué a Tijuana, llamé al contacto de WhatsApp, y este me pasó la dirección del estacionamiento abandonado. Tomé un taxi y me dirigí hasta allí. El lugar era siniestro, lleno de sombras y con un fuerte olor a orina. Sentí un escalofrío en la espalda. Al llegar al estacionamiento, empecé a buscar a El Flaco. Encontré a un hombre flaco, alto, con un bigote fino y una mirada que no inspiraba confianza. Vestía una camisa social blanca, completamente manchada, y un sombrero de fieltro que le tapaba parte del rostro. El flaco me observó en silencio por unos instantes y luego esbozó una sonrisa amarillenta mientras me extendía la mano. Su voz era ronca y grave, y me erizó la piel. ¿Tú eres José, el de Guadalajara?, preguntó. Asentí con la cabeza. Me entregó las llaves de una Nissan Frontier blanca, estacionada en un rincón oscuro del estacionamiento. La camioneta parecía nueva, aunque estaba polvorienta y con las ventanillas sucias. El flaco me dio las últimas instrucciones. No debía abrir la carga, no parar en ningún sitio y debía entregarla antes del amanecer. Me pagó la mitad del dinero convenido por adelantado en billetes de $100. Ese dinero me cegó, haciendo que olvidara mis temores. Subí a la camioneta, encendí el motor y salí del estacionamiento tan rápido como pude. El flaco me observó hasta que desaparecí de su vista, y cuando miré al retrovisor, vi su siniestra sonrisa. Sentí que estaba entrando en una de esas frías situaciones. Tomé la carretera rumbo a Guadalajara, con el corazón en la mano. La noche era oscura y la carretera estaba desierta. La única luz era la de los faros de la camioneta, que cortaban la oscuridad.
Encendí la radio para distraerme, pero solo captaba estaciones de música mexicana antigua, de esas que te ponen la piel de gallina. Después de unos kilómetros, noté que un automóvil me seguía a lo lejos. Era un sedán negro, con los faros apagados. Traté de ignorarlo, pero el coche continuaba detrás de mí, manteniendo la misma distancia. Empecé a sentirme paranoico. ¿Sería la policía? ¿O acaso eran los tipos de la droga? Aceleré la camioneta en un intento por despistar al sedán, pero seguía siguiéndome. Un miedo terrible me invadió, de esos que paralizan. Empecé a arrepentirme de haber aceptado ese trabajo. Si hubiera sabido que iba a pasar por esto, preferiría seguir desempleado. Después de conducir durante bastante tiempo, ya cerca de Durango, tuve que detenerme para repostar, pues la gasolina casi se acababa y no podía arriesgarme a quedarme varado en medio de la carretera. Vi una gasolinera al costado de la vía y entré. Mientras el frentista estaba llenando el depósito, miré alrededor y vi el sedán negro estacionado al otro lado de la gasolinera. Un hombre, con chaqueta de cuero, estaba apoyado contra el coche, observándome. Sentí un nudo en el estómago. Era el mismo vehículo que me había seguido desde Tijuana. El frentista terminó de repostar y pagué lo más rápido posible. Volví a la camioneta y salí del puesto quemando neumáticos. Tenía que alejarme de ese tipo lo más pronto posible. Aceleré en la carretera, vigilando constantemente el retrovisor. El sedán negro salió del puesto tras de mí y la persecución continuó. Sentí que me cazaban como a un animal. El miedo volvió a invadirme, haciendo que comenzara a sudar frío y que mis manos temblaran en el volante. En la carretera, empecé a oír unos golpes extraños en la parte trasera de la camioneta. Eran golpes sordos, como si alguien estuviera golpeando la carrocería. Al principio intenté ignorarlos, pensando que se debía a algún problema en la suspensión, pero los golpes se hicieron más intensos y frecuentes. Parecía que esos golpes se volvían cada vez más fuertes y desesperados, como si alguien estuviera atrapado en el interior tratando de salir. Empecé a sentirme aterrorizado. ¿Qué rayos traía esa carga? Mi mente comenzó a imaginar las peores escenas posibles. No sabía con certeza lo que transportaba, pero estaba convencido de que no era nada bueno. Esa carga me estaba trayendo muchísimos problemas. El sedán negro continuaba siguiéndome, cada vez más cerca. Los golpes en la parte trasera de la camioneta no cesaban. Sentí que perdía el control de la situación. Necesitaba hacer algo, y lo tenía que hacer rápido. En medio de toda esa tensión, mi celular sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más. Quizás era algo importante, alguna información sobre la carga o lo que estaba sucediendo con la persecución. Atendí el teléfono con voz temblorosa y, al otro lado, me sorprendió escuchar una voz familiar. Era Ricardo, un amigo de la infancia a quien no veía desde hacía años. Nos habíamos distanciado después de que me casé y él se mudó a otra ciudad. «José, ¿eres tú?», preguntó con voz entrecortada. Aspecté, sorprendido. «Ricardo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo conseguiste mi número?», pregunté tratando de disimular mi nerviosismo. Él ignoró mis preguntas y fue directo al grano. «Amigo, no sé qué estás haciendo ahora, pero por favor, detente». Sentí en el corazón que necesitaba decirte esto. Algo muy malo está pasando y estás en grave peligro. Por favor, José, detente ya. Antes de que pudiera responder, colgó abruptamente. Quedé perplejo. ¿Qué sabía Ricardo? ¿Cómo podía saber que estaba en peligro? ¿Acaso había presentido todo aquello? La llamada de Ricardo me dejó aún más perturbado. Empecé a cuestionar mis decisiones y lo que realmente contenía esa carga. Me estaba metiendo en algo mucho mayor de lo que podía soportar. Estaba poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia.
Los golpes en la parte trasera de la camioneta parecían intensificarse tras la llamada, como si respondieran a mi ansiedad, como si la carga supiera de mi indecisión. El sedán negro seguía cada vez más cerca. La persecución se volvió agresiva. Encendieron las luces a pleno y comenzaron a tocar la bocina, intentando intimidarme. Sentí que estaban a punto de alcanzarme. En ese instante me encontré en un verdadero dilema. Por un lado, estaba la promesa de dinero fácil, la esperanza de sacar a mi familia de la miseria. Por otro, la sensación de que estaba haciendo algo mal, la certeza de estar en un peligro mortal. Atormentado por la llamada de Ricardo y la persecución implacable, tomé una decisión crucial. No podía seguir así, sin saber lo que transportaba realmente. Necesitaba descubrir la verdad, por dolorosa que fuese. Tomé un desvío en la carretera. Una estrecha senda de tierra que parecía llevar a un lugar aislado. Sin dudarlo, desvié la camioneta y tomé ese camino. El sedán negro continuó por su carril, sin notar mi maniobra. Conduje por unos minutos por esa senda de tierra hasta encontrar un lugar apartado, rodeado de árboles y con muy poca visibilidad. Detuve la camioneta, apagué el motor y respiré hondo. El silencio era casi ensordecedor. Salí de la camioneta con las manos temblorosas y fui hacia la parte trasera para revisar el compartimento de carga. Era una puerta metálica reforzada, con un gran candado muy resistente. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Saqué una llave inglesa que tenía en la guantera y empecé a forzar el candado. Me llevó varios minutos, pero finalmente lo logré. Abrí la puerta del compartimento con cuidado, temeroso de lo que pudiera encontrar. Lo que vi me dejó en shock. El compartimento estaba repleto de paquetes envueltos en plástico, con un olor fuerte y característico. Era marihuana, y mucha. Estaba transportando drogas. La ficha cayó. El flaco, la persecución, la llamada de Ricardo y hasta los golpes en la parte trasera de la camioneta. Todo encajaba ahora. Me había convertido en una mula, un transportista de drogas. Sentí una mezcla de rabia, miedo y decepción. Rabia por haber sido engañado, miedo por las consecuencias de mis actos y decepción por haberme dejado llevar por la avaricia. Había arruinado todo. Dentro de mí, una parte gritaba que debía abandonar todo en ese mismo instante, huir lejos y no volver a mirar atrás. Pensé en denunciarlo a la policía, en contar todo lo que sabía y tratar de recomenzar desde cero. Pero el miedo me paralizaba. Si abandonaba la droga allí, el flaco y sus cómplices vendrían tras mí y mi familia. No dudarían en hacernos daño o incluso matarnos. Yo no podía poner en riesgo la vida de Sofía y de mis hijos. Si denunciaba a la policía, también correría peligro. Los narcotraficantes tienen contactos en todos lados y no tardarían en descubrir quién los delató. Mi familia también estaría en riesgo. Y así, atrapado entre el terror y la desesperación, comprendí que estaba involucrado en algo de lo que no había escapatoria fácil. La decisión y el destino se habían entrelazado de un modo irremediable. Otra parte de mí, la parte más oscura y desesperada, me susurraba que continuara con el trabajo. Entregar la droga en Guadalajara, recibir el resto del pago y desaparecer del mapa. Usar el dinero para recomenzar la vida en otro lugar, lejos de Ciudad Juárez, lejos del crimen. Pero esa opción me repugnaba. No quería convertirme en un delincuente, en un traficante de drogas. No deseaba vivir con el peso en la conciencia de estar contribuyendo a la destrucción de otras familias. En ese momento me sentí perdido, sin saber qué hacer. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. No podía ver una salida ni una solución para aquel dilema. El tiempo pasaba y yo necesitaba tomar una decisión.
El sedán negro podía reaparecer en cualquier momento y yo no podía permitirme ser descubierto con la boca en la botija. Al final, el miedo habló más fuerte. El miedo a perder a mi familia, el miedo a morir, el miedo a enfrentar las consecuencias de mis actos. Tomé la decisión más cobarde, la más egoísta, la más fácil. Decidí continuar con el trabajo. Cerré el compartimento de carga de la camioneta, encendí el motor y volví a la carretera. Conduje en silencio, con el corazón pesado y la conciencia atormentada. Ya no me importaba la persecución, ni el sedán negro, ni nada. Estaba anestesiado, como si me hubiera convertido en un autómata. Entregué la droga en Guadalajara antes del amanecer, tal como se había acordado. Recibí el resto del pago, sin intercambiar palabra alguna con los receptores. Ellos me miraron con desconfianza, como si supieran que yo ya estaba al tanto de lo que transportaba. Regresé a Ciudad Juárez con el dinero en el bolsillo y el alma hecha trizas. Se lo conté todo a Sofía, mi esposa. Ella se horrorizó, se sintió decepcionada. Lloramos juntos durante toda la noche. Usé el dinero para pagar las deudas, para salvar nuestra casa del desalojo, pero no pude comprarme la paz mental. La culpa me consumía por dentro, me corroía día tras día. Jamás volví a realizar un trabajo como aquel. Abrí un pequeño taller mecánico en el patio de casa y regresé a trabajar de forma honesta. Sin embargo, la sombra de aquella noche en Tijuana me persigue hasta el día de hoy. Ricardo nunca volvió a llamarme. Intenté ponerme en contacto con él, pero desapareció, como si nunca hubiera existido. A veces me pregunto si fue un ángel, enviado para advertirme del peligro. Nunca conté esta historia a nadie, salvo a Sofía. Me avergüenza lo que hice y temo lo que pueda suceder. Pero siento que necesito compartir esta experiencia para que otros no cometan el mismo error. Hasta ahora, cada vez que escucho mencionar Tijuana, me recorre un escalofrío la espalda. La imagen de El Flaco, del sedán negro y de la marihuana en el compartimento de carga me atormentan en mis pesadillas. Aquella noche cambió mi vida para siempre. Me llamo Laura, tengo 22 años y, aunque nací en Naucalpan, estoy viviendo temporalmente en Tijuana con mi tía. Soy estudiante de comunicación y, junto con mis amigos Diego, Ana y Javier, que vinieron a visitarme, tenemos un canal de YouTube. Siempre nos han fascinado las historias de terror y las leyendas urbanas, y decidimos transformar esa pasión en contenido para Internet, explorando los misterios de la frontera. Nuestro canal se enfoca en exploraciones urbanas y misterios de la región fronteriza. Nos metemos a casas abandonadas, exploramos los túneles que dicen conectar Tijuana con San Diego, visitamos cementerios antiguos y todo lo que tenga una atmósfera sombría y misteriosa. Nos encanta sentir el miedo, la adrenalina de estar en lugares prohibidos y desentrañar secretos oscuros. Tijuana, con su historia y energía peculiar, siempre nos ha atraído para este tipo de aventuras. Un día, investigando sobre leyendas urbanas de Tijuana, encontramos una historia que nos llamó mucho la atención. Era sobre una antigua mansión abandonada en las afueras de la ciudad, supuestamente perteneciente a un antiguo jefe del cártel que desapareció misteriosamente en los años 90. Se decía que lo habían traicionado o que huyó con una fortuna a otro país. La mansión quedó abandonada y la gente empezó a correr el rumor de que estaba embrujada, que los fantasmas de los enemigos del jefe vagaban por los pasillos, que ahí se realizaban rituales macabros. La historia de la mansión nos dejó muy curiosos. Sabíamos que teníamos que explorar ese lugar, que necesitábamos descubrir qué había pasado con el jefe del cártel. Sentíamos que había algo muy siniestro escondido entre esas paredes, algo relacionado con el submundo del crimen y la violencia que asola la ciudad. Empezamos a investigar sobre la ubicación de la mansión.
No fue fácil encontrarla, pues estaba en una zona alejada, entre los cerros y las colonias populares de la periferia de Tijuana. Pero, después de mucho buscar, logramos encontrar a un antiguo vecino de la zona que nos indicó el camino. Estábamos muy emocionados con la posibilidad de desentrañar ese misterio, de grabar un video espeluznante y hacer que nuestro canal de YouTube explotara, mostrando la realidad oscura de la frontera. Programamos la exploración para un sábado por la tarde. Preparamos nuestras cámaras, linternas, equipo de seguridad y nos encontramos en la casa de mi tía. Estábamos ansiosos y nerviosos al mismo tiempo. Sabíamos que esa sería una exploración diferente, que podría ponernos en peligro, no solo por los posibles fantasmas, sino también por la violencia de la zona. Pero no podíamos resistir la tentación de entrar en esa mansión abandonada. Aquella tarde de sábado, el ambiente en Tijuana estaba tenso, como siempre. El cielo estaba cubierto por el humo de la contaminación y de los incendios que de vez en cuando ocurren en la ciudad, lo que solo aumentaba la atmósfera sombría y misteriosa de nuestra aventura. Tomamos prestado el coche de mi tía y nos dirigimos hacia la mansión abandonada. Sabíamos que el coche llamaba mucho la atención, pues tenía placas estadounidenses y destacaba por las calles de Tijuana. El camino era estrecho y lleno de baches, y las colonias populares nos daban la sensación de que estábamos entrando en un mundo aparte, un mundo dominado por el crimen y la violencia. Después de conducir durante cerca de 1 hora, esquivando barricadas y cruzándonos con patrullas de policía, finalmente divisamos la mansión en lo alto de un cerro. Era imponente, de estilo neoclásico, con muros altos y alambre de púas, pero ya estaba en ruinas, con paredes grafiteadas, ventanas rotas y parte de la estructura cubierta de maleza. El lugar era realmente aterrador. Parecía un fuerte abandonado, un símbolo del poder y la decadencia del cártel. Estacionamos el coche en una calle lateral, tratando de no llamar la atención. Sabíamos que estábamos en una zona peligrosa, donde cualquier movimiento extraño podría despertar la desconfianza de los criminales. Caminamos hacia la propiedad, intentando camuflarnos entre los vecinos de la colonia. El portón principal estaba abierto, o mejor dicho, forzado, lo que nos sorprendió y nos dejó aún más aprensivos. Esperábamos tener que saltar el muro o cortar el alambre de púas, pero todo estaba de par en par, como si nos estuvieran invitando a entrar. Cruzamos el portón y entramos al terreno de la mansión. La basura se acumulaba por todos lados y el aire estaba impregnado con un fuerte olor a orina y putrefacción. Sentíamos que nos estaban observando, que había ojos espiándonos detrás de las ventanas y de los callejones de la colonia. Javier mencionó que sentía escalofríos, que tenía la sensación de que alguien nos estaba siguiendo. Pero nos reímos de él, diciéndole que solo era paranoia, que estaba viendo demasiadas películas de terror. No queríamos admitirlo, pero también estábamos sintiendo cierto recelo. El lugar era muy siniestro y la atmósfera era muy pesada, pero no podíamos flaquear, no podíamos mostrar miedo. Teníamos un video que grabar, un misterio que resolver y no podíamos decepcionar a nuestros suscriptores. Respiré hondo y ajusté la cámara en mi hombro. Diego revisó las linternas mientras Ana y Javier intercambiaban miradas nerviosas. La adrenalina empezaba a apoderarse de nosotros, mezclada con una pizca de miedo real. Decidimos seguir adelante, con cautela. Entramos en el terreno de la mansión, filmando cada detalle. La vegetación se había apoderado de gran parte de la estructura, con enredaderas gruesas trepando por las paredes y raíces, invadiendo lo que antes debían ser jardines bien cuidados. El silencio era perturbador, roto solo por el sonido del viento aullando entre las ventanas rotas y el chirrido del metal de los portones oxidados. Notamos que, a pesar del evidente abandono, la mansión parecía extrañamente bien conservada en algunos puntos.
Había muebles antiguos cubiertos por sábanas polvorientas, cuadros torcidos en las paredes con las pinturas descoloridas por el tiempo y objetos personales esparcidos por las habitaciones, como si los dueños hubieran salido a toda prisa y nunca hubieran regresado. La sensación de que algo terrible había ocurrido allí era palpable. Javier, siempre el más sensible del grupo, se detuvo de repente y susurró: ¿Ven eso? Hay algo raro allí. Señalaba una de las ventanas del segundo piso, donde parecía haber una sombra moviéndose. Miramos atentamente, pero no vimos nada más que el reflejo del cielo nublado. «Son cosas tuyas, Javier. Relájate», dijo Ana, tratando de calmarlo, pero se notaba cierto nerviosismo en su voz. Decidimos ignorar el comentario de Javier y continuar con la exploración. Rodeamos la mansión, buscando una entrada. Encontramos una puerta trasera entreabierta con la cerradura forzada. Era nuestra invitación para entrar en ese lugar maldito. Dudamos por un momento, intercambiando miradas indecisas. Sabíamos que estábamos a punto de cruzar una línea peligrosa, que podríamos encontrar algo que no nos gustaría ver. Pero la curiosidad y el deseo de desentrañar el misterio eran más fuertes que el miedo. Respiré hondo y empujé la puerta, adentrándonos en la oscuridad de la mansión. La puerta crujió terriblemente, haciendo eco en el silencio de la mansión, como un grito de bienvenida macabro. Entramos en un pasillo oscuro, iluminado solo por las débiles luces de nuestras linternas. El olor a moho y humedad era insoportable, impregnando nuestra ropa y narices. El interior de la mansión era aún más aterrador que el exterior. Los muebles cubiertos por sábanas creaban formas fantasmagóricas y las sombras bailaban por las paredes, distorsionando la realidad. Con cada paso, el piso de madera crujía bajo nuestros pies, como si nos estuviera advirtiendo que nos fuéramos. Logramos avanzar más hacia el interior de la mansión. Ana comentó que parecía que los dueños habían salido apresuradamente y nunca más regresaron. La comida en la cocina, aún sobre la mesa, y los platos sucios en el fregadero daban la impresión de que la familia simplemente se había esfumado. Exploramos la sala de estar, donde encontramos un piano antiguo desafinado y un bar con botellas de bebidas empolvadas. Diego intentó tocar algunas notas en el piano, pero el sonido era tan disonante que nos dio escalofríos. «Mejor no tocar eso», dije, sintiendo un mal presentimiento. Mientras examinábamos los objetos en la sala, escuchamos un ruido extraño proveniente del piso de arriba. Eran pasos lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Nos miramos entre nosotros, con el corazón acelerado. «¿Quién está ahí?», gritó Javier con voz temblorosa. Nos quedamos en silencio, esperando una respuesta, pero el único sonido que escuchamos fue el de los pasos, que continuaban haciendo eco en el piso de arriba. Decidimos verificar, con cautela. Subimos las escaleras de madera, con las linternas apuntando hacia la oscuridad. Con cada escalón, el miedo aumentaba. Sentíamos que estábamos a punto de encontrar algo terrible, algo que nos marcaría para siempre. De repente, escuchamos un estruendo proveniente del final del pasillo. Una de las puertas se cerró sola con violencia, asustando al grupo. Apuntamos las linternas hacia la puerta, pero no vimos nada más que oscuridad. «¿Hay alguien aquí?», gritó Ana, aterrorizada. Comenzamos a correr por el pasillo, tratando de encontrar una salida. Pero las puertas parecían multiplicarse, las paredes estrecharse, el piso temblar. La mansión parecía estar viva, aprisionándonos en su laberinto de horrores. La sensación de estar siendo observados se intensificaba a cada segundo, como si la propia casa nos estuviera acechando. Diego notó algo extraño en uno de los espejos del pasillo. «Miren», señaló un espejo con marco dorado. «El reflejo no somos nosotros». Observamos atentamente y nos dimos cuenta de que la imagen reflejada no correspondía exactamente a lo que estábamos haciendo.
Había sombras bailando detrás de nosotros, siluetas que no formaban parte de nuestra presencia allí. Estábamos perdiendo el control de la realidad. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que la puerta principal estaba cerrada con llave. Desesperadamente, comenzamos a sacudir la manija, a empujar la puerta con toda nuestra fuerza, pero nada servía. La puerta permanecía inmóvil, como si estuviera pegada. «Vamos a morir aquí», gritó Ana, llorando. «Esta casa nos va a matar». Necesitábamos mantener la calma, pensar en una solución. Miré alrededor y vi una ventana, cubierta por una cortina polvorienta. Corrí hacia ella e intenté abrirla, pero estaba atascada. Sin pensarlo 2 veces, agarré una silla y la arrojé contra el vidrio. El vidrio se hizo añicos en 1000 pedazos, creando una abertura en la ventana. Agradecí a los cielos por haber encontrado una salida. «Vamos, rápido», grité. «Salgan por la ventana». Nos ayudamos unos a otros a pasar por la ventana, con cuidado de no cortarnos con los pedazos de vidrio. Tan pronto como estuvimos todos afuera, corrimos lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Necesitábamos alejarnos de esa mansión maldita, de ese lugar de horrores. Corrimos por la maleza, tropezando con raíces y esquivando ramas. La oscuridad nos engullía y el miedo nos impulsaba. No sabíamos hacia dónde íbamos, solo sabíamos que necesitábamos huir lo más lejos posible de esa casa. Después de correr por algunos minutos, llegamos a la carretera. Vimos el coche de mi tía estacionado allí, intacto. Entramos corriendo al coche y Diego pisó a fondo el acelerador. Necesitábamos salir de allí, necesitábamos volver a la civilización, necesitábamos olvidar lo que habíamos visto y sentido esa noche. Ya era de noche cuando llegamos a casa. Estábamos exhaustos, sucios, heridos y traumatizados. Apenas podíamos hablar. Las imágenes de la mansión embrujada aún flotaban en nuestras mentes. Necesitábamos procesar lo que había sucedido. Nos reunimos todos en la sala y comenzamos a discutir sobre lo que habíamos experimentado. Cada uno relató los eventos inexplicables que había presenciado. La sombra en la ventana, los pasos en el piso de arriba, la puerta cerrándose sola, el reflejo distorsionado en el espejo. No podíamos entender lo que había sucedido, si era real o si era producto de nuestra imaginación. Diego agarró la cámara y comenzó a revisar las grabaciones de la exploración. Vimos el video en silencio, con el corazón en la garganta, ansiosos por ver si las imágenes captaban la atmósfera de terror que sentimos allí dentro. Sin embargo, al revisar el material, quedamos sorprendidos y aún más perturbados. El video mostraba la mansión en ruinas, las habitaciones polvorientas, pero nada más. Las sombras que vimos, las siluetas que nos atormentaron, simplemente no estaban ahí. El espejo reflejaba nuestros rostros, sin distorsión alguna. La cámara, de alguna manera, no logró registrar el horror que presenciamos. El silencio en la sala era palpable. La ausencia de las manifestaciones sobrenaturales en el video solo hacía todo más siniestro. ¿Acaso nos habíamos vuelto locos? ¿Habíamos imaginado todo? ¿O será que la mansión era lo suficientemente astuta como para ocultar sus secretos de la cámara? Ante la falta de pruebas concretas, decidimos que el video jamás sería publicado. Nadie nos creería. Seríamos ridiculizados, llamados mentirosos. Además, sentíamos que divulgar esa experiencia podría traer consecuencias aún peores. Era mejor dejar ese lugar maldito en paz. Hola, soy Antonio. Tengo 38 años y trabajo como analista de sistemas en una startup de tecnología aquí en Tijuana, México. La vida me trajo a esta ciudad fronteriza, un lugar donde la adrenalina pulsa en las venas y la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa.
Llevo aquí casi 2 años, buscando nuevas oportunidades y tratando de adaptarme a un entorno que me desafía a cada instante. Vivo en un pequeño departamento en el centro, un refugio modesto que me protege del caos de las calles. La rutina se resume al trabajo, donde me dedico a crear soluciones innovadoras y a los momentos de introspección, intentando descifrar los códigos de esta enigmática ciudad. Siento que estoy en una constante búsqueda de equilibrio en un lugar donde la inestabilidad es la regla. Tijuana me atrae y me repele en igual medida. La ciudad tiene una energía vibrante, pero la sensación de peligro es palpable. Las noticias de violencia y corrupción son frecuentes y trato de mantenerme vigilante y cauteloso. La frontera es un territorio incierto, donde la belleza y la brutalidad se entrelazan en una danza sombría e impredecible. A pesar de los desafíos, siento que estoy creciendo aquí, aprendiendo a lidiar con la imprevisibilidad y a adaptarme a situaciones extremas. La ciudad me obliga a abandonar mis zonas de confort y a enfrentar mis miedos más profundos. Cada día es una prueba, un test de resistencia en un ambiente implacable. La vida seguía un ritmo frenético, con sus momentos de éxtasis y desesperación, hasta aquella noche fatídica, que se convirtió en un parteaguas en mi historia en Tijuana. Un evento que expuso la fragilidad de mi existencia y me confrontó con la cara más cruel de la ciudad. Una experiencia que me marcó para siempre y que me persigue hasta hoy. Esa noche, después de una presentación crucial en la empresa, fui a celebrar con algunos colegas a un bar local. La tensión del trabajo se disipó y me permití relajarme y disfrutar de la compañía de mis compañeros. Pero la atmósfera de celebración era solo una máscara para el peligro que acechaba en las sombras. La fiesta se prolongó más de lo esperado y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para encontrar un transporte seguro. Dudé por un instante, considerando la posibilidad de caminar hasta mi departamento, pero la oscuridad y la reputación de la zona me disuadieron. Decidí arriesgarme y tomar un taxi en la calle, una decisión que me llevaría al encuentro del terror. Ese fue el momento en que el destino me puso en una encrucijada, lanzándome a una espiral de miedo y paranoia. A partir de ahí, mi vida se transformaría en una pesadilla constante, donde la confianza sería una ilusión y la seguridad un espejismo. La ciudad que me atraía con sus encantos se revelaría como un laberinto de horrores. La noche estaba fría y oscura, y la calle casi desierta. El ruido de los coches hacía eco en las paredes de los edificios, creando una atmósfera aún más sombría. Esperé unos minutos, dudoso, hasta que un taxi se acercó. Era un coche viejo, con la pintura desgastada y los faros amarillentos. El conductor me observaba con una mirada fija, casi depredadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero el cansancio y la impaciencia me hicieron ignorar el presentimiento. Hice una seña al taxi y se detuvo bruscamente. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior polvoriento y maloliente. El conductor no dijo nada, solo me miró en silencio. Entré al coche tratando de disimular la incomodidad. El conductor encendió el motor y el taxi arrancó a gran velocidad, sacudiéndose violentamente. La radio estaba sintonizada en una estación de noticias que transmitía reportes de crímenes y violencia en la ciudad. La atmósfera era pesada y opresiva. Intenté iniciar una conversación amistosa, preguntando sobre el tráfico y el clima, pero el conductor solo gruñía respuestas monosilábicas. Sus ojos permanecían fijos en la carretera, y su expresión era impasible. Sentí que estaba invadiendo su espacio, que no quería mi presencia allí. El silencio se volvió ensordecedor. Con cada curva brusca, con cada frenada repentina, mi miedo aumentaba. Comencé a cuestionar mi decisión de tomar ese taxi. Tal vez hubiera sido mejor esperar un Uber, aunque tardara más.
Tal vez estaba corriendo un riesgo innecesario. La mente comenzó a divagar, imaginando escenarios terribles. El conductor podría ser un criminal, un secuestrador, un psicópata. Podría llevarme a un lugar aislado y hacerme daño. La paranoia se apoderó de mí y la respiración se volvió agitada. Intenté mantener la calma, respirando profundamente y repitiendo mentalmente que todo estaría bien. Pero la sensación de peligro era inminente y el miedo me paralizaba. Sentí que estaba atrapado en una trampa, sin forma de escapar. A cada segundo, la tensión aumentaba, llevándome al borde de un ataque de pánico. El taxi seguía corriendo por las calles oscuras, llevándome a un destino incierto. En cada esquina, en cada semáforo, me preguntaba qué pasaría después. La noche se volvía cada vez más larga y sombría, y la esperanza de llegar a casa a salvo disminuía a cada instante. De repente, el conductor rompió el silencio diciendo: «Pareces cansado, Antonio. Un día largo en el trabajo, ¿no?». Me sorprendí al escuchar mi nombre, pero traté de disimular la aprensión. Le pregunté cómo sabía mi nombre, y él respondió con una sonrisa enigmática: «En Tijuana, todos saben quién eres, Antonio». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La respuesta era evasiva y amenazadora. Intenté mantener la compostura, pero el miedo comenzó a infiltrarse en mi mente. Le pregunté qué quería decir con eso, y él desvió la mirada, como si estuviera ocultando algo. «Te has adaptado bien a la ciudad, Antonio», continuó, con un tono de voz que me causó escalofríos. «Te gusta la comida, la música, las mujeres». Sentí que me estaba analizando, juzgando. Su voz era fría y calculadora, como la de un depredador observando a su presa. Intenté cambiar de tema, preguntando por el precio del viaje, pero él ignoró mi pregunta. «Sé que trabajas en una startup de tecnología», prosiguió. «Un lugar interesante, con personas ambiciosas y proyectos innovadores». Con cada palabra, mi miedo aumentaba. «¿Vives solo, verdad, Antonio?», preguntó, con una sonrisa sádica. «Un departamento pequeño, pero cómodo. Una vista agradable de la ciudad». Sentí que estaba invadiendo mi privacidad, exponiendo mi vulnerabilidad. La paranoia se apoderó de mí. Le pregunté cómo sabía todo eso, y él respondió: «Sé muchas cosas sobre ti, Antonio, cosas que ni te imaginas». Sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Sentí que estaba en peligro, que mi vida corría riesgo. Intenté mantener la calma, respirando profundamente y repitiendo mentalmente que todo era una coincidencia. Pero la sensación de que estaba siendo observado, seguido, perseguido, era innegable. El conductor sabía demasiado y sus intenciones eran oscuras. El taxi seguía corriendo por las calles oscuras, llevándome a un abismo de miedo e incertidumbre. Con cada revelación, con cada detalle sobre mi vida, la paranoia aumentaba, consumiéndome por dentro. La noche se convertía en una pesadilla sin fin. La ficha cayó. Aquel hombre no era un simple taxista. Sabía demasiado y sus intenciones eran siniestras. Me di cuenta de que estaba en peligro, que necesitaba escapar de esa situación lo más rápido posible. Comencé a planear una fuga, buscando una oportunidad para librarme de esa pesadilla. Intenté mantener la calma, disimulando el miedo y la aprensión. Fingí estar interesado en la conversación, haciendo preguntas sobre la ciudad y la vida en Tijuana. Pero por dentro estaba en pánico, buscando una brecha para actuar. Cada segundo era crucial. Pensé en saltar del coche en movimiento, pero la velocidad y el tráfico intenso hacían que esa opción fuera demasiado arriesgada. Podría lastimarme gravemente o incluso ser atropellado. Necesitaba un plan más seguro, más inteligente. Intenté activar la alarma de mi celular, pero el miedo de alertar al conductor me paralizó.
Podría reaccionar de forma violenta, impedirme escapar. Necesitaba ser discreto, cauteloso, estratégico. Cada movimiento era crucial. Pensé en pedirle al conductor que se detuviera en un lugar concurrido, como una gasolinera o una tienda de conveniencia, pero podría sospechar de mis intenciones y negarse a obedecer. Necesitaba un pretexto convincente, una excusa plausible. Intenté identificar la ruta que estábamos siguiendo, memorizando los nombres de las calles y los puntos de referencia. Necesitaba saber dónde estábamos para poder pedir ayuda en caso de lograr escapar. Cada detalle era importante. Comencé a sudar frío y la respiración se volvió agitada. El miedo me consumía, paralizándome, pero sabía que necesitaba actuar, que no podía entregarme a la desesperación. Mi vida dependía de mi capacidad de pensar rápido y actuar con precisión. Intenté mantener la esperanza, visualizando un final feliz. Me imaginaba llegando a casa a salvo, contando la historia a mis amigos y riéndome de mi miedo. Pero la realidad era sombría e incierta, y el futuro parecía cada vez más amenazador. Finalmente, el taxi disminuyó la velocidad y se detuvo frente a mi edificio. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que el peligro aún no había pasado. Necesitaba mantenerme alerta, vigilante. Aquel hombre era impredecible y sus intenciones permanecían oscuras. Mientras buscaba el dinero para pagar la carrera, el conductor se volvió hacia mí, con una sonrisa siniestra en el rostro. «Espero que hayas disfrutado el paseo, Antonio», dijo, con un tono de voz amenazador. «Pero recuerda, Tijuana es una ciudad pequeña, todos se conocen». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esas palabras eran una clara amenaza, una advertencia para que no me atreviera a denunciarlo o buscar a la policía. Me estaba diciendo que me vigilaba, que sabía dónde vivía, dónde trabajaba, quiénes eran mis amigos. Pagué la carrera rápidamente, tratando de evitar el contacto visual. Mis manos temblaban y la voz se me quebraba. Quería salir de ese coche lo más rápido posible, alejarme de ese hombre perturbador. A cada segundo, la tensión aumentaba, llevándome al borde del colapso. Antes de que pudiera abrir la puerta, el conductor se inclinó cerca de mí, susurrando en mi oído: «Cuida bien tu vida, Antonio. Es más frágil de lo que imaginas». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esas palabras eran una sentencia, una premonición de algo terrible que estaba por venir. Abrí la puerta del coche y salté a la acera, corriendo hacia mi edificio. No miré hacia atrás, con miedo de encontrarme con la mirada fija del conductor. Necesitaba alejarme lo más rápido posible de ese peligro inminente. Mi vida dependía de ello. Entré en el vestíbulo del edificio, respirando profundamente para tratar de calmarme. Pero el miedo persistía, carcomiendo mi interior. Sabía que ese encuentro no había sido una casualidad, que el conductor tenía un plan, un objetivo. Yo era el blanco, la presa. Subí a mi departamento, cerrando con llave todas las puertas y ventanas. Me senté en el sofá, temblando de miedo y aprensión. La noche apenas había comenzado y el terror ya se había instalado en mi vida. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo protegerme de ese hombre? Los días siguientes fueron un infierno. La paranoia se instaló en mi mente, consumiéndome por dentro. Con cada ruido extraño, cada sombra sospechosa, me preguntaba si estaba siendo seguido, vigilado. La ciudad se convirtió en un laberinto de peligros, donde el miedo acechaba en cada esquina. Cambié mis hábitos, evité los lugares que frecuentaba, alteré mis horarios. Intentaba ser discreto, cauteloso, pero la sensación de que estaba siendo observado era constante. Sentía miradas sobre mí, susurros a mis espaldas, pasos siguiéndome en la calle. Cerraba con llave las puertas y ventanas de mi departamento, verificando repetidamente si estaban bien cerradas. Activaba la alarma, incluso cuando salía por pocos minutos.
Dormía con un bate de béisbol debajo de la cama, listo para defenderme de cualquier ataque. Evitaba el contacto visual con extraños, desviando la mirada y acelerando el paso cuando me cruzaba con alguien en la calle. Desconfiaba de todos, imaginando que podrían ser cómplices del conductor, espías enviados para vigilarme. La confianza se había convertido en una ilusión. Comencé a tener pesadillas frecuentes, reviviendo la escena del taxi y las amenazas del conductor. Me despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado y la respiración agitada. El sueño se convirtió en un tormento, un momento de terror y angustia. Consulté a un psicólogo, buscando ayuda para lidiar con la paranoia y el miedo. Me aconsejó buscar a la policía, denunciar al conductor. Pero temía que eso solo empeorara la situación, que me pusiera en un riesgo aún mayor. Intenté retomar mi rutina, volver al trabajo, encontrarme con mis amigos, pero la paranoia me impedía relajarme, divertirme. La sombra del conductor se cernía sobre mí, acosándome a cada instante. La vida había perdido el color, el brillo, la alegría. Cada día, la paranoia se intensificaba, aprisionándome en una espiral de miedo y desesperación. Sentía que estaba perdiendo el control, que mi cordura estaba en riesgo. La ciudad que me atraía con sus encantos se transformaba en un infierno personal, donde la seguridad era un espejismo. Pasaron meses y la paranoia disminuyó un poco, pero el recuerdo de aquella noche aún me atormentaba. Intenté seguir adelante, retomar mi vida, pero la sensación de que algo estaba mal persistía. Un presentimiento me decía que la historia no había terminado, que el peligro aún me rondaba. Un día, durante una cena con mi novia, ella comenzó a hablar sobre su exmarido. Contó sobre la relación turbulenta, los celos obsesivos, las amenazas veladas. Describió la personalidad inestable y posesiva, pero no mencionó su nombre. La conversación continuó, y algo me molestaba profundamente. La descripción que hacía me recordaba cada vez más al taxista. Era como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar, pero aún faltaba la pieza clave. De repente, en un impulso, le pedí ver una foto de él. Dudosa, tomó su celular y me mostró una imagen antigua, algo borrosa. En el momento en que vi el rostro, un shock recorrió mi cuerpo. El mundo pareció detenerse. Era él, no había dudas. El taxista que me aterrorizó era el exmarido obsesivo de mi novia, un hombre rencoroso y vengativo. La confirmación visual fue devastadora, transformando el miedo vago en terror concreto. La ficha cayó. Entendí el motivo de las amenazas, de la invasión de privacidad, de la paranoia. El exmarido me veía como un obstáculo, un rival a eliminar. Quería asustarme, intimidarme, alejarme de mi novia. Le conté sobre la noche en el taxi, sobre las amenazas, sobre el miedo constante. Ella quedó impactada, aterrorizada. Se dio cuenta de que el exmarido era aún más peligroso y obsesivo de lo que imaginaba. Decidimos buscar a la policía, denunciar las amenazas. Pero el miedo persistía. Sabíamos que él era capaz de todo, que no escatimaría esfuerzos para perjudicarnos. Conocía nuestros hábitos, nuestros amigos, nuestros familiares. Estábamos vulnerables, expuestos a su odio. Decididos a no vivir más con miedo, acudimos a la policía y denunciamos las amenazas y el acoso del exmarido. Presentamos las evidencias, el relato de la noche en el taxi y la foto que confirmaba su identidad. Los policías prometieron investigar y nos ofrecieron protección, pero sabíamos que no podíamos confiar solo en la policía. El exmarido era astuto e impredecible y podría actuar en cualquier momento. Decidimos mudarnos, cambiar de ciudad, empezar de nuevo en un lugar donde él no pudiera encontrarnos. Mi nombre es Carlos.
Vivo en una casa modesta, pero con su propio encanto, en un barrio tranquilo aquí en Tijuana. La vida seguía un ritmo tranquilo, sin grandes sorpresas, ¿sabes? Despertar, trabajar en la oficina, volver a casa, ver un poco de televisión y caer dormido. Pero esa calma fue hecha pedazos por algo que me persigue hasta hoy. Nunca se me pasó por la cabeza que esto pudiera sucederme justo a mí, en un lugar tan común. Pero la verdad es que la maldad se esconde donde menos se espera, incluso detrás de una sonrisa amigable. Aquella tarde, como siempre, llegué del trabajo molido, queriendo solo un descanso. Me tiré en el sofá, pensando en hacer algo para cenar. Encendí la televisión y comencé a cambiar de canal, buscando algo que me llamara la atención. Fue entonces cuando sonó el timbre. Me extrañó, porque no esperaba visitas. Miré por la mirilla, pero no reconocí al cartero parado allí. Vestía el uniforme, pero era diferente de los que entregaban mis cartas y paquetes. Dudé pensando si abría o no, pero la curiosidad y la educación hablaron más fuerte. Era solo un cartero, ¿no? No había por qué tener miedo. Respiré hondo y abrí la puerta con una sonrisa. Él me saludó con un gesto, y yo hice lo mismo, esperando alguna carta o paquete. Ni imaginaba que allí comenzaba la peor pesadilla de mi vida. En lugar de entregarme alguna correspondencia, el cartero me miró con una sonrisa extraña. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, ¿sabes? Esos ojos oscuros, casi sin brillo, me causaron cierta incomodidad. «Buenas tardes», dijo, con una voz ronca y algo forzada. «Disculpe la molestia, pero es que tengo mucha sed. ¿Será que podría darme un vaso de agua?» La petición me pareció extraña. Después de todo, los carteros suelen tener botellas de agua o algo así. Pero pensé que tal vez se le había olvidado o que realmente necesitaba ayuda. No costaba nada ser amable. «Claro, sin problemas», respondí, tratando de disimular la desconfianza. «Solo un momentito». Me di la vuelta y fui hacia la cocina, sintiendo la mirada del cartero siguiéndome. Tomé un vaso de vidrio y abrí el refrigerador, sacando la botella de agua. Llené el vaso y me volví para entregárselo, pero por un instante dudé. Algo me decía que no confiara en ese hombre, que no lo dejara entrar en mi casa. Una intuición fuerte, casi una advertencia. Ignoré la sensación y volví a la puerta con el vaso de agua en la mano. Cuando me acerqué a la puerta, el cartero ya no estaba solo. 3 hombres altos y corpulentos aparecieron detrás de él como si hubieran salido de la nada. Todos vestían ropas oscuras y sus rostros estaban cubiertos por máscaras. El miedo me invadió como una ola helada. Caí en la cuenta. Aquello no era un asalto común. Había algo mucho más siniestro ocurriendo. Intenté cerrar la puerta, pero el cartero me lo impidió, sosteniéndola con fuerza. «Calma, muchacho», dijo, con un tono amenazador. «No queremos lastimarte, solo queremos algunas cosas». Los 3 hombres invadieron la casa, empujándome hacia adentro. La violencia y la agresividad me dejaron en estado de shock. No podía gritar, no podía moverme. Estaba paralizado por el terror. Comenzaron a revolver todo, abriendo cajones, tirando objetos al suelo, buscando algo específico. Preguntaban cosas sin sentido, como si estuvieran buscando algo que ni ellos sabían qué era. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las joyas? ¿Dónde más escondes cosas de valor?, gritaba uno de los hombres, con la voz distorsionada por la máscara. Yo temblaba de miedo, tratando de responder a las preguntas, pero las palabras no salían de mi boca. Sentía que mi vida pendía de un hilo, que en cualquier momento podrían lastimarme o incluso matarme. Después de revolver toda la casa, los hombres juntaron todo lo que consideraban valioso: dinero, electrónicos, algunos objetos de plata que mi abuela me había dado. No eran grandes cosas, pero para mí tenían un enorme valor sentimental.
Mientras llenaban las mochilas con mis pertenencias, yo seguía paralizado, observando la escena con una mezcla de rabia e impotencia. Sentía como si estuvieran robando no solo mis bienes, sino también mi dignidad, mi seguridad, mi propia identidad. Cuando terminaron de saquear la casa, los hombres se prepararon para irse. El cartero me miró nuevamente, con esa sonrisa extraña que me daba escalofríos. «Fue un placer hacer negocios contigo», dijo, con ironía. «Mon, espero que no nos encontremos de nuevo». Salieron de la casa, dejándome solo en medio del caos y la destrucción. Tardé algunos minutos en poder levantarme y comenzar a evaluar los daños. Fue entonces cuando noté algo extraño. En medio del desorden, había un pequeño objeto que los ladrones habían dejado atrás. Era un colgante de metal, con una forma bizarra y símbolos extraños grabados. Parecía algo antiguo, tal vez incluso valioso. Pero, ¿por qué lo habían olvidado? Intrigado con el colgante, lo tomé con cuidado y lo examiné bajo la luz. El metal era frío y pesado, y los símbolos grabados parecían formar un tipo de escritura antigua, tal vez alguna lengua muerta. La curiosidad me consumía. Necesitaba descubrir qué significaba aquello, de dónde había venido y por qué los ladrones se habían preocupado tanto en tomarlo, para luego simplemente olvidarlo. Al día siguiente, llevé el colgante a un especialista en antigüedades. Él examinó la pieza con atención, usando una lupa y algunos instrumentos extraños. Después de unos minutos, me miró con una expresión seria. «Este colgante es muy antiguo», dijo, «y los símbolos grabados en él son perturbadores. Pertenecen a un culto satánico muy antiguo que practicaba rituales macabros y sacrificios humanos». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un colgante satánico? ¿En mi casa? ¿Robado por esos hombres? El especialista me explicó que el colgante probablemente era un amuleto de protección, usado por los miembros del culto para invocar fuerzas oscuras y alejar el mal. De vuelta en casa, invadido por una angustia creciente, decidí investigar sobre el tal culto satánico en Internet. Necesitaba ver con mis propios ojos, leer con mis propias palabras, para tratar de entender lo que estaba pasando. Pasé horas navegando por sitios oscuros, foros extraños y páginas con información perturbadora. Encontré relatos de rituales macabros, sacrificios humanos, invocaciones demoníacas y otras atrocidades. Cuanto más leía, más sentía un nudo formarse en mi estómago. Aquel colgante realmente era una puerta a un mundo sombrío, un mundo que jamás imaginé que existiera. Encontré imágenes de amuletos similares al mío, con los mismos símbolos bizarros. Las leyendas explicaban que estos objetos eran usados para proteger a los miembros del culto de energías negativas, pero también para atraer poder e influencia. Una de las páginas mencionaba un ritual específico que involucraba el sacrificio de un inocente para sellar un pacto con una entidad demoníaca. El ritual era realizado en un lugar aislado, generalmente un cementerio antiguo o una ruina abandonada. Después de sumergirme en aquella información terrible, el miedo se transformó en pánico. Con cada ruido en la calle, cada sombra que se movía por la ventana, me imaginaba siendo atacado por aquellos hombres enmascarados. Pasé la noche en vela, rezando para que no volvieran a buscar el colgante. Imploré a todas las fuerzas divinas que conocía que me protegieran de aquella maldición, de aquel culto satánico, de aquel terror. Al día siguiente, reforcé la seguridad de la casa. Cambié las cerraduras, instalé una alarma y compré un perro guardián. Necesitaba sentirme seguro, necesitaba tener alguna posibilidad de defenderme en caso de que volvieran. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Y también para mi alivio, y tal vez para mi desgracia, los ladrones nunca más aparecieron.
El colgante seguía en mi posesión, un recordatorio constante del horror que había vivido.